Buenas noches, nosotros somos el grupo X y este es el parcial de Ciencia 2, donde explicaremos un poco sobre la ruta de investigación cualitativa. Así que damos inicio con el capítulo 11. Lo vamos a presentar mi compañera Estefania Alejandra Marroquín Reyes y su persona María de los Ángeles Ucupo Ordóñez. Buenas noches a todos. Yo voy a comenzar hablando sobre el capítulo 11. Solo voy a compartir mi pantalla. No sé si me pueden indicar si sí la ven. Sí se mira tu pantalla. Ok. Bueno, la investigación desde la ruta cualitativa, esta se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. Em, Se selecciona el enfoque cualitativo cuando el propósito es examinar la forma en que ciertos individuos o grupos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean. Em, ok, dice la esencia de la investigación cualitativa. En el desarrollo profesional em, estamos como familiarizados. Perdón, es la investigación cualitativa y el desarrollo personal. Perdón, esta no era, es esta. En el desarrollo profesional estamos familiarizados con los objetos de nuestra organización y nuestra área funcional, gerencia o departamento. Pero muchas de las veces queremos más información e incluso más profunda, ya que habrán propuestas que vamos a querer implementar para tener más probabilidades de éxito, como pueden ser programas o acciones que puedan funcionar adecuadamente. Toda la información puede ser útil para cumplir ciertas metas, principalmente si somos quienes estamos involucrados en dichos procesos. Por ejemplo, a los psicólogos nos funciona la investigación cualitativa porque nos ayuda a obtener un diagnóstico más integral de los pacientes, no solamente tratamientos, como muchas veces se piensa, sino también conocer los sentimientos que están experimentando durante el proceso. Em, Luego tenemos qué implica plantear el problema de investigación cualitativa. En este punto es muy importante familiarizarse con el tema en cuestión. Se necesita conocer con mayor profundidad el área que se está investigando. Por ejemplo, si se investigara sobre una cultura indígena, necesitaríamos saber su cultura, sus valores, actividades económicas, religión y total aproximado de su población y cosas más. Em, Asimismo, se haría si se investigara una depresión, por ejemplo, una depresión postparto, es necesario que se tenga el conocimiento con respecto al por qué se distingue de otros tipos de depresión. En el planteamiento cualitativo se comprende que hay propósitos y objetivos, preguntas de investigación, justificación y viabilidad, una exploración de deficiencias en el conocimiento del problema y también la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación. Todo esto es en relación con el fenómeno o problema central de interés, es decir, el propósito debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Em, Al igual que en planteamientos cuantitativos, los planteamientos en la ruta cualitativa tienen alcance, pero siempre se inicia explorando y describiéndose. Un objeto que se presenta en varios estudios cualitativos se refiere a interpretar. La justificación en la investigación es muy importante, en especial cuando el estudio necesita de la aprobación de otras personas. Y también la viabilidad es un elemento que también se valora según el tiempo, los recursos y las capacidades. Y
Como último, sería qué implica plantear el problema de investigación cualitativa. En cuanto a esta última pregunta o tema, en la investigación también se lleva a cabo una intensa revisión de literatura. Basta con señalar que la lectura es útil para detectar conceptos clave y también nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis y así. Em, pues para entender mejor los resultados y evaluar las categorías importantes y así profundizar en las interpretaciones. Y esto ha sido por mi parte. Le dejo el tiempo a mi compañera María, que seguirá hablando sobre el capítulo 11. Gracias. Voy a compartir pantalla. Ustedes me indican si se mira o no. Sí se mira la pantalla. Sí, se mira. Ok, gracias. Yo voy a seguir con los demás temas acerca de este capítulo. Uno de ellos es qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. En los estudios cualitativos no se formulan ni se prueban hipótesis. Una hipótesis relaciona variables y estas propiedades medidas. Lo que sí hay dentro de esta investigación es la búsqueda de vínculos entre conceptos o categorías. Durante el proceso cualitativo pueden generarse hipótesis o ser un resultado del estudio, las cuales son sometidas a prueba mediante la investigación cuantitativa. Se pueden incluir hipótesis emergentes. ¿A qué me refiero con hipótesis emergentes? Las hipótesis emergentes son unas suposiciones o ideas que surgen durante el desarrollo de una investigación. Pues en este caso, eh, sería en la investigación cualitativa. A medida que se recolectan y se recaudan los datos y se analizan los datos. Em, a diferencia de las hipótesis tradicionales, eh, pues estas que se generan o se formulan antes de comenzar el estudio con base a teorías previas o suposiciones, las hipótesis emergentes no están predeterminadas. En lugar de eso, se desarrollan gradualmente conforme el investigador obtiene una comprensión más profunda del fenómeno estudiado. El siguiente punto es, una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, ¿qué sigue? En este caso seguiría el ingreso en el ambiente o campo. Para poder tener un ambiente agradable o campo en el cual se va a realizar esta investigación, debemos de tomar esto en cuenta. Elegir un ambiente, contexto o lugar apropiado, responder a las preguntas de investigación, explorar el contexto que se seleccionó inicialmente, estimar tentativamente el tiempo aproximado que llevará el estudio, ya que esto es muy importante, estimar opciones de ambiente por si el acceso al ambiente original seleccionado es denegado. Para poder tener acceso al ambiente podemos seguir algunas recomendaciones, las cuales son las siguientes. Desarrollar relaciones de confianza siendo amable con todos, cooperativos y sensibles. Utilizar técnicas de acercamiento, apoyar a los participantes en alguna necesidad, ya bien sea para un bien común, psicológico, médico o cualquier tipo de necesidades que se presenten. Detecta y cultiva informes clave para contar con diferentes perspectivas, aprovechar las redes personales y de Internet, las redes sociales, así como contactos de todo tipo. Elaborar una historia o guión sobre la investigación. Nunca mentir ni engañar. Establecer lo que se tiene en común con los participantes para establecer una mejor relación. Agrega al equipo del estudio de una persona con las mismas características de los participantes y que posea los conocimientos necesarios. Plantear el ingreso al ambiente, adaptarse a la vida cotidiana y a las rutinas de los participantes, demostrar un genuino interés por la comunidad,
con la que se va a trabajar. Recuerda que la planeación del ingreso no es exacto y que hay que estar preparados para cualquier contingencia. Es muy difícil ser invisible en el contexto al momento de ingresar. Nunca elevar las expectativas de los participantes más allá de lo posible. Hay que estar abierto a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes, ya que pues es muy bueno también escuchar otro tipo de opiniones. El siguiente tema es ingresas al ambiente o campo y eh, decidir podemos tomar esto en cuenta. Decidir en qué lugares específicos se va a recolectar los datos y validar si las muestras unidades se mantienen. Observar lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier cosa o suceso inicial, inusual o importante que llega a suceder en este proceso. Comenzar a adquirir el punto de vista de los participantes respecto de cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Redactar datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes. Detectar procesos fundamentales en el ambiente y determinar cómo operan. También podemos tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, diagramas y fotografías, donde se recaban objetos y artefactos, elaborar las primeras descripciones del ambiente y reflexionar sobre nuestro propio papel, las alteraciones que provoca nuestra presencia y las vivencias, que también son fuentes de datos. Otro tema a tocar son las anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros en nuestro proceso de investigación y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Es muy necesario y muy importante incluir nuestras propias palabras, sentimientos y conductas que se vayan presentando en esta investigación. Algunas recomendaciones sobre las notas que se pueden realizar son: al dictarlas, grabarlas, escribirlas, se recomienda utilizar oraciones completas para evitar confusiones posteriores. No olvidar registrar tiempos, como lo son las fechas y las horas, y lugares a lo que se hace referencia. Anotar la fuente bibliográfica. Si se refiere a un evento, se debería de anotar la duración de este. Transcribir o transferir a la brevedad posible las notas o bitácora de campo, el audio, video o fotografías al dispositivo o computadora, contando siempre con un respaldo. Y las anotaciones pueden ser de diferentes formas. Aquí se nos presentan 5 formas de anotaciones. La número 1 es anotaciones de la observación directa, descripciones de lo que se está viendo, escuchando, olfateando y palpeando, del contexto y de las cosas, casos o participantes observados. Regularmente van ordenadas de forma cronológica. La número 2, anotaciones interpretativas. Son los comentarios sobre los hechos, interpretaciones de lo que se está percibiendo sobre significados, emociones, reacciones e interacciones de los participantes. Número 3, anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimiento a juicio, que van arrojando las observaciones. La número 4 puede ser las anotaciones personales del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio investigador. Y la número 5, que son las anotaciones de la reactividad de los participantes, son los cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. El otro tema a tocar es la bitácora o diario de campo. Pues se preguntarán, tal vez, ¿qué es una bitácora? Y la bitácora o diario de campo es como decir un diario personal donde vamos expresando lo que sentimos día a día. Pues la bitácora o diario de campo en una investigación es lo mismo, únicamente que se van agregando los hechos y las observaciones que se van dando durante el proceso de investigación. En el diario de campo o la bitácora se deben incluir descripciones del ambiente, iniciales o posteriores que abarcan lugares, personas, reacciones y eventos.
también mapas del contexto y lugares, diagramas, cuadros y esquemas, em, listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados, indicando fecha y hora, y por qué se recolectaron o grabaron, y desde luego su significado y contribución al planteamiento. Aspectos del desarrollo de la investigación, como de investigación, y algunas cuestiones importantes en el trabajo de campo de una investigación cualitativa son: elegir el contexto, ambiente o sitio, evaluar nuestros vínculos con el contexto, lograr el acceso al contexto, sitio y a los casos o participantes. Con esto se puede lograr como las recomendaciones que ya di anteriormente, de establecer relaciones de confianza, ser comprensivo con los participantes para lograr obtener con mayor facilidad la entrada al contexto y a los participantes que incluía este. Contactar a las personas que controlan la entrada al ambiente o sitio y tienen acceso a los lugares e individuos que lo forman, así como obtener su buena voluntad y participación. Realizar una inmersión completa en el contexto y evaluar si el adecuado de acuerdo, si es adecuado de acuerdo con nuestro planteamiento. También lograr que los participantes respondan a las solicitudes de información y aporten datos, decidir en qué lugares específicos del contexto se recolectan los datos, plantear qué tipos de datos se habrán de recolectar y desarrollar los instrumentos que recolectan los datos, como guías de entrevista, guías de observación, entre otros. Y eso es todo por el capítulo 11. Entonces, las dejo con mis compañeras. Buenas noches. A mi compañera Stephanie Anaís Suárez Sánchez y a mi persona Marjorie Victoria Andrade Hidalgo nos corresponde presentar el capítulo 12. Entonces, no sé si se pueda visualizar mi pantalla. ¿Alguien que creo que sí se visualiza. El capítulo... Sí, se visualiza. A ver, gracias. El capítulo 12. Se trata de la selección de la muestra en la ruta cualitativa. Creo que no se visualiza. Bueno, el subtema es después de la inmersión inicial, la muestra de origen. El muestreo cualitativo está normalmente por varios factores. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento y cuando selecciona el contenido en el cual se encuentran los casos o las unidades de muestreo que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos cuestionamos qué casos requieren inicialmente y dónde no podemos encontrar. Algunas unidades de muestreo pueden ser personas, animales u otros seres vivos. Estas son las que normalmente nosotros podemos ver y a las que nosotros pues, nos podemos abocar más fácilmente. Ahora se proponen otras unidades a nivel individual. También estas pueden ser sociales. Una de ellas es la práctica, que son unidades conductuales que se refieren a actividad continua o rutinaria. Un ejemplo de ellas es que las prácticas se pueden ver cuando un profesor da sus clases en un salón. Es una actividad rutinaria que, digamos, lleva procesos y ya es como día a día lo hace, pues ya él ya sabe qué se tiene que hacer. El siguiente son los episodios. Son sucesos dramáticos y sobresalientes. Ejemplo de ello pueden ser un divorcio, algún accidente, ataques terroristas, etc. El siguiente son los encuentros, que es la unidad dinámica que se da entre dos o más personas. Ejemplo de ellos, la consulta de un paciente a un médico. Papeles o roles.
Son unidades articuladas conscientemente que define a las personas. Un ejemplo de ello son los roles que se pueden presentar por el abusador y la víctima en un estudio cualitativo de acoso sexual. Las diadas son parejas que interactúan por un periodo prolongado. Esto no es un ejemplo, pero son las tonalidades que se pueden ver en las diadas y Y como siguiente tenemos todavía con la selección de muestreo, de muestra en la ruta cualitativa, el capítulo 12. Como muestra tenemos, como siguiente punto tenemos las muestras homogéneas. Em, una muestra homogénea se refiere a un subconjunto de la población en la cual los elementos seleccionados comparten características similares o uniformes en la relación con las variables que se está estudiando. Se podría decir que se eligen participantes que tienen rasgos en lo común, lo cual reduce la variabilidad dentro del grupo y permite analizar a profundidad un aspecto específico del fenómeno. Como ejemplo, se podría decir que en una investigación que estudia el impacto de una técnica educativa en jóvenes de una ciudad específica, se podría seleccionar una muestra homogénea compuesta únicamente por estudiantes de una misma edad y nivel académico. Esto aseguraría que las variaciones de los estudiantes se deban a la técnica educativa y no a factores externos como la edad o el nivel de conocimientos previos. Como siguiente muestra, también tenemos la muestra en cadena o por redes. Esta es también conocida como el muestreo en la bola de nieve. Esta es una técnica de muestreo no probabilístico que se utiliza en investigaciones cualitativas, especialmente cuando la población de estudio es difícil de acceder o está conformada por individuos que no están fácilmente
identificables. Este tipo de muestreo funciona mediante la identificación inicial de uno o varios sujetos claves que luego refieren a o recomiendan a otros posibles participantes y así sucesivamente como una cadena o red de contactos. Como siguiente tenemos la muestra de casos extremos. La muestra de casos extremos es un tipo de muestreo intencionado o no probabilístico utilizado en una investigación cualitativa y se refiere a la selección de casos que representan los ejemplos más atípicos, inusualmente o extremos dentro de una población o fenómeno de estudio. Este tipo de muestra se utiliza para analizar situaciones o sujetos que se desvían significativamente de lo normal. Por lo tanto, se puede ofrecer información valiosa. Y una de las características que tiene esta muestra es que selección de casos fuera de lo común. Esto se refiere a que se elige aquellos que presentan características extremas o inusuales. También está objetivo de maximizar la diversidad en los resultados. Este busca explotar situaciones que podrían no surgir en una muestra más homogénea o representativa, con el fin de identificar patrones, factores o situaciones que podrían pasar desde despercibido en un estudio más amplio. También está generación de hipótesis. Se estudia casos que no siguen las tendencias normales, pueden ofrecer nuevas perspectivas para formular teorías o hipótesis sobre los fenómenos estudiados, comprensión profunda o fenómenos raros. Este enfoque es útil cuando se quiere investigar fenómenos inusuales que podrían aportar más sobre el funcionamiento de un sistema o proceso social. Como siguiente muestra tenemos muestra por oportunidades. Esta muestra es un tipo de muestreo no probabilístico. También se conoce como muestreo por conveniencia o muestreo accidental. Este tipo de muestreo, los investigadores seleccionan a los participantes que están disponibles o se presentan de manera accesible en el momento de la recolección de datos, sin que todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Un ejemplo de ello podría ser que un investigador que desea estudiar los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios puede ir a una cafetería universitaria y entrevistar a los estudiantes que se encuentran ahí en el momento. Los entrevistados no fueron seleccionados de manera aleatoria, sino por conveniencia o por oportunidad, porque estaban disponibles. También tenemos muestra teórica o conceptuales. La muestra teórica o conceptual es un tipo de muestra que se utiliza principalmente en los estudios cualitativos, donde el objetivo no es representativa estadísticamente, sino la riqueza conceptual y la profundidad de los datos que se puede obtener. Una de esas características es la no probabilística, que a diferencia de una muestra aleatoria, la muestra teórica no selecciona de manera probabilística, sino que elige deliberadamente con el fin de cubrir el fenómeno de interés. Flexibilidad no tiene un tamaño predeterminado. La selección de los casos se ajustan conforme se va avanzando en el proceso de investigación y se descubre una nueva información basada en criterios teóricos. Los sujetos o unidades de análisis se eligen en una función de su relevancia para el desarrollo de la teoría. No es el tamaño lo que importa, sino cuán útiles son los casos para aportar la comparación teórica de un fenómeno. Saturación teórica. La recolección de datos finaliza cuando se alcanza la saturación teórica, es decir, cuando las nuevas observaciones no aportan información adicional significativa para la teoría o modelo en desarrollo. Como siguiente muestra tenemos muestras confirmativas. El concepto de muestras confirmativas se refiere a un tipo de muestreo utilizado en las investigaciones donde se busca confirmar o validar hipótesis o teorías. Este tipo de muestra tiene un carácter no probabilístico y se emplea en un estudio explicativo o confirmatorios, donde los investigadores seleccionan deliberadamente los casos que mejor representan un fenómeno que están investigando para corroborar ciertos resultados.
Un ejemplo de ello podría ser que un investigador quiere confirmar la hipótesis de que una nueva técnica de enseñanza mejorará significativamente los resultados académicos. Para ellos, tendría que seleccionar deliberadamente estudiantes que han sido expuestos a las técnicas y comparar sus resultados con estudiantes de control. Al centrarse en aquellos que cumplen criterios específicos, la muestra sería confirmativa. Como siguiente muestra, tenemos de muestra de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. Las muestras de casos sumamente importantes o críticos son una técnica de muestreo intencionado o no probabilístico, en donde los investigadores seleccionan casos específicos que son especialmente relevantes para el problema de investigación. Una de las características que tienen son los casos representativos. Estos son seleccionados por sus características que ofrecen información esencial o crítica sobre el fenómeno que se está estudiando. También está la pertinencia. Estos casos se eligen porque pueden generar el mayor aprendizaje o comprensión, ya que presentan características extremas o ejemplares relacionadas con el problema de investigación. También está aplicación. Este tipo de muestreo es útil cuando se busca profundizar en el conocimiento de un fenómeno en situaciones que son particularmente relevantes para el estudio, como por ejemplo cuando se quiere analizar cómo funciona un sistema en condiciones óptimas o cuando se evalúa fallos significativos. Como siguiente muestra tenemos muestra por conveniencia. Según la metodología de la investigación, este tipo de muestra no probabilística en la cual los investigadores seleccionan los casos más accesibles o disponibles para participar en el estudio. Este tipo de muestreo no todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ya que la elección de los sujetos se basa en la facilidad de acceder o la disponibilidad en el lugar de un proceso aleatorio. Como características de este tenemos la facilidad de acceso, que los sujetos o oportunidades se seleccionan porque son fáciles de acceder, pueden ser por proximidad geográfica, disponibilidad de tiempo o porque están dispuestos a participar. También está el de no es representativa. Este tipo de muestra no garantiza que sea representativa de la población en su conjunto. Por lo tanto, los resultados no se pueden generalizar a toda la población. Bajo costo y rapidez. Esta es una opción económica y rápida, ya que no requiere procesos complicados para la selección de los participantes. Usada en un estudio exploratorio. Se emplea comúnmente en un estudio exploratorio o piloto donde el objetivo es obtener información preliminar o cuando los recursos o el tiempo son limitados. Muchas gracias, eso sería todo. Le dejo la palabra a mis compañeros. Disculpen compañeros, tuve problemas con el internet. No sé si podría repetir o retomar el tema desde donde lo dejé por problemas de señal. Sí, compañera, adelante. Creo que me quedé en las unidades grupales. Ahora vamos con las organizaciones. Dice que son unidades formadas con fines colectivos. Las comunidades se tratan de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente. Las subculturas estas han sido estudiadas tradicionalmente. Lo que las caracteriza es que contienen una población grande y también contienen las fronteras de la población. El estilo de vida son ajustes o conductas adaptativas que realizan un gran número de personas en una situación similar. Y por último serían los procesos, que son conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan de manera simultánea. Ahora vamos con los factores que intervienen para determinar el número de casos iniciales. Como primer punto sería la capacidad operativa de recolección y análisis. Se refiere al número de casos que se podrían manejar de manera realista.
Punto número 2 es el entendimiento del fenómeno y se refiere al número de casos que permita responder a las preguntas de investigación. Punto 3, el hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimiento adicional, lo que más adelante se denomina como saturación de categorías. Este punto va más guiado a que si ya tenemos una estructura, ya no como que la saturemos de más información, porque en el lugar de ayudarnos nos va a perjudicar para pues, todo el proceso de la muestra. Como último punto sería la naturaleza del fenómeno bajo análisis. Y este se refiere a si los casos son frecuentes y accesibles o no, y si recolectan la información correspondiente. La esencia del muestreo cualitativo. Como todo proceso tiene una esencia, y la esencia del muestreo tiene 3 puntos o 3 incisos, se podría decir. El objetivo general, entender y la técnica. El objetivo general es seleccionar los ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de este. Entender. Tenemos que entender los detalles, significados, qué actores participan en nuestra muestra, la información que se recibe, las experiencias que nos brindan y las relaciones que nosotros vamos como que formando, y el contexto en el que se da la información. Y por último, la técnica, el muestreo con un propósito definitivo y acorde con la evolución de los acontecimientos. Ahora los tipos de muestras propositivas. La primera sería muestra de participantes voluntarios, los individuos que participan libremente. Técnicamente son los que, pues, como su mismo nombre lo dice, son los que participan voluntariamente. Número 2 sería la muestra de expertos. Estas muestras son frecuentes en investigaciones cualitativas, ya que son exploratorias y por lo tanto podemos generar hipótesis más precisas. Esto va más guiado a que la muestra con expertos pues ya es información un poquito ya más concreta o ya más con más certeza. Entonces ya podemos generar hipótesis que sean más precisas y más de provecho para la investigación. La muestra de casos tipos. Son casos cualitativos y exploratorios en donde el objetivo es la riqueza, la profundidad y la calidad de información. No hay cantidad ni la estandarización. Acá en esta muestra pues no importa si la cantidad es mínima o es máxima, lo que importa pues la verdad es que tanto está enriquecida la información. Y por último está la muestra por cuotas, que esta es usada frecuentemente por estudios de opinión y mercadotecnia. Uno de los ejemplos que yo encontraba en el libro era de que los encuestadores reciben instrucciones de cómo aplicar los cuestionarios o entrevistas. Los encuestadores no solo pueden venir y empezar a pasar entrevistas, sino que ellos tienen que tener una guía y pues obviamente guiarse de ella para poder aplicar los cuestionarios de manera correcta para que sea pues de provecho para nuestra investigación cualitativa. Y en último caso, muestras diversas o de máxima variación. Son elegidas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y respetar la complejidad del fenómeno estudiado, o documentar la diversidad de casos para localizar diferencias y conciencias. Muchas gracias por darme el espacio y ahora sí le dejo el tiempo a mis demás compañeros. Ok, el capítulo 13 va a ser abordado por mi persona, Stephanie Mérida, con Víctor Zul y Sofía Lima.
Si me indican si se puede observar la pantalla, por favor. Sí, se mira. Ok. El capítulo 3. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Como sabemos, la ruta cualitativa no es lineal, no tiene ya un proceso marcado como lo tiene la ruta cuantitativa. Y pues en la imagen podemos observar el proceso de recolección de análisis de datos con el método de las entrevistas. Esto también se puede dar en los grupos o en aquellos documentos que nos puedan brindar información. Empezamos por la entrevista 1, en donde encontramos los casos o unidades de muestreo. Luego está la entrevista 2, en donde ya se empieza con la recolección de los datos. La entrevista 3, que ya es el análisis de aquellos datos. La entrevista 4, que es la evaluación de la muestra inicial. Y pues el análisis final, que esta pues son las unidades de análisis y las categorías finales. Luego tenemos la recolección de los datos. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos, ya sea de personas, comunidades, situaciones o procesos en profundidad en sus propias formas y diferentes de expresión y de cada unidad de muestreo. Si nos especificamos en los datos que queremos encontrar de las personas, nos referimos a ideas, pensamientos, experiencias o aquellos aspectos o características que nos puedan brindar información importante. Estos pues se recolectan con una finalidad. Esta pues es de analizarlos y comprenderlos para poder respondernos a aquellas preguntas de investigación y pues al mismo tiempo podemos generar conocimiento. Luego tenemos el papel del investigador en la recolección de los datos. Los investigadores más que nada deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Eh, lo más difícil, se podría decir de este caso, es como mantener aquella conexión de amistad con los participantes y al mismo tiempo tener una línea de separación en nuestros propios pensamientos sin que afecten aquellas respuestas que ellos nos den, ya que quiera o no, pues de cierta manera, si nosotros no tenemos esta barrera bien puesta, aquellas respuestas que nosotros encontremos pueden influenciar nuestra manera de pensar. Y pues en cada estudio debemos considerar el papel que adoptamos, en qué condiciones lo hacemos y cómo es que la vamos a aplicar en las circunstancias. Luego seguimos con la observación. Más que todo la investigación. Costumbres, nuevos contextos, nuevas comunidades. Luego tenemos el comprender. Esto pues se refiere a más que todo comprender aquellos procesos, aquellas vinculaciones que estas personas tienen con otras personas, aquellas experiencias que han tenido. Luego tenemos el identificar. Más que todo esto es el identificar problemas sociales. Y por último, generar. Generar hipótesis, generar aquellas guías que puedan servirles a otras investigaciones. Luego tenemos elementos específicos en los que también podemos poner la observación, que primero es el ambiente físico. Esto más que todo se refiere al contexto, al alrededor de los participantes. Luego tenemos el ambiente social y humano, que pues más que nada son como que las características o el estilo de vida en el que están nuestros participantes. Luego tenemos las actividades, que son aquellas acciones, qué es lo que ellos hacen. Esto puede darse tanto individual como colectivamente. Y luego, por último, tenemos los hechos relevantes. Esas pueden ser como que el pasado, eventos muy influyentes en la persona. Luego, los formatos de observación. Estos formatos se pueden dar de diversas maneras, pero les voy a hablar de dos. Las anotaciones. Nosotros en este proceso de observación tenemos que estar como que al pendiente de varios aspectos. Eh, Tan solo con tener, se podría decir que una hoja, podemos dividir aspectos descriptivos y los otros interpretativos. Luego con los listados es
pues una lista de ciertas acciones, ciertos aspectos que no pueden darse por omitidos, no se pueden como que saltar, ya que eso pues puede llegar a alterar ciertos aspectos de la investigación. Luego seguimos con el papel del observador. El investigador tiene un papel activo en la investigación, pero puede asumir diferentes niveles de participación. Entre ellas tenemos primero la no participación. Con esto nos referimos a que pues el observador no tiene ningún tipo de interacción y ningún tipo, como decirse, de interés, sino que está observando, entre comillas. Luego sigue la participación pasiva, que esta es donde el observador puede estar presente, mas no tiene, como ya se mencionó, alguna interacción o algún como interés o iniciativa al estar como al pendiente de aquellas acciones o comportamientos que tiene la persona. Luego está la participación moderada. En esta ya es cuando el observador como que ya está haciendo su trabajo y ya tiene cierta interacción, mas no es completa. Luego está la participación activa, en donde nuestro observador pues ya está más conectado con los participantes, más no es lo suficiente. Y pues por último tenemos la participación completa, que esta es donde el observador ya está haciendo totalmente su trabajo, está totalmente como vinculado con aquellos participantes y pues está haciendo su labor, se podría decir, de la mejor manera. En las entrevistas. Esto pues es como considerado una reunión para conversar e intercambiar información entre personas. Esta pues se pueden clasificar en tres cositas, que primero están las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. Las estructuradas se refiere a que el observador ya tiene una entrevista ya hecha y no puede darse el lujo de poder omitir, agregar o nada como que alterar esta entrevista, ya que pues no está bien y no se puede hacer. Luego están las semiestructuradas, que pues en estas entrevistas el observador pues sí puede, el entrevistador sí puede alterarla un poquito, más no del todo, no tiene esa libertad completamente. Y luego pues están las no estructuradas, donde pues este tiene la libertad de poder ponerle, de poder quitarle, de poder modificarla cuanto él quiera. La libertad prácticamente está completa. Luego tenemos los tipos de preguntas en las entrevistas. Aquí encontramos 6. Están las de opinión, las de expresión de sentimientos, las de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. Luego tenemos el orden en el que se puede dar estas preguntas. Esta es una sugerencia, más que nada. Primero empezamos con las preguntas generales, luego se siguen con las preguntas ya un poco más complejas, luego seguimos con las delicadas, las que ya son un poquito más sensibles, y pues por último las de cierre. Este pues está recomendado, se podría decir. Luego tenemos las partes de una entrevista cualitativa. Primero iniciamos con la planeación, en esta es donde identificamos a nuestro participante, en donde empezamos con nuestra entrevista para ver de qué tipo la vamos a hacer, si estructurada o no estructurada, y pues todos esos aspectos que tienen que estar antes de iniciar este proceso. Luego el inicio de nuestra entrevista. Pues ya teniendo todo identificado, le damos instrucciones a nuestro participante, le pedimos permiso para poder tomar anotaciones, para poder tener como grabado este proceso para pues poder tener ese como respaldo. Durante la entrevista vamos a ser pacientes, vamos a escuchar, tenemos que darle su espacio a nuestro participante para que él se pueda desenvolver de la mejor manera. Luego, al final de la entrevista, se le pregunta pues, a nuestro participante si tiene alguna duda, si tiene alguna inquietud,
Y pues ya después de la entrevista realizamos lo que es ya la analización de nuestros datos, nuestro resumen y aquellas cosas que pues nosotros tengamos que entregar después de llevar a cabo este proceso de entrevista. Las entrevistas en línea. Este es un tema que se ha dado después de la pandemia, ya que pues como ya estábamos todos, como que no se podía tener algún vínculo o algún contacto ya en persona, pues se tomó esta iniciativa o se hizo un poquito más famosita porque era la única opción que se tenía para poder tener ese contacto con otras personas. Estas, pues, no sustituyen a las presenciales, sino que son un complemento y de hecho resultan un poco más económicas. Ya hay estudios en donde ponen en comparación las entrevistas en línea y las entrevistas presenciales y pues prácticamente no hay una diferencia muy grande que las logre separar o que logre poner a una sobre la otra, sino que pues se podría decir que la entrevista en línea ha llegado a ser una ventaja si se sabe utilizar. Los grupos de enfoque. Estos, pues, son considerados como una entrevista grupal. Estos, pues, consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, estos alrededor de 3 a 10 personas, en donde, pues, se conversa a profundidad en torno a uno o varios temas. Esto no solamente se refiere a que se va a venir y se va a lanzar una pregunta para todos, sino que el objetivo es poder evaluar aquella interacción que tienen entre todos y aquellas respuestas que se pueden dar, pues, grupalmente. Documentos, registros, materiales y artefactos dentro de la investigación. Estos, pues, como sabemos, son fuente muy valiosa de datos. Estos, pues, nos ayudan a entender aquellos fenómenos centrales de los estudios o de nuestro estudio en específico. Y pues estos sirven para conocer aquellos antecedentes de un ambiente, así como son las vivencias o las situaciones que producen en el funcionamiento cotidiano normal. Entre estos podemos encontrar cartas, documentos, videos, ya sea de audio o videos. También encontramos objetos como antiguos, reliquias que de cierta manera nos pueden brindar ese tipo de información que pues nos va a servir. Eh, las biografías e historias de vida. Estas son consideradas como otra forma de recolección de datos. Pueden darse tanto individual como colectivas. Estas se suelen utilizar para poder llevarlas a cabo, perdón, se suelen utilizar entrevistas profundas, revisión de documentos y artefactos personales e históricos para poder como adquirir la información de la mejor manera. Luego tenemos la triangulación de los métodos de recolección de los datos. Esto pues se refiere a cuando nosotros utilizamos diferentes fuentes o diferentes métodos de recolección. Esto pues se da en prácticamente todas las investigaciones, ya que pues no solamente nos confiamos de una página, sino que podemos buscar en diferentes tipos de documentos, como ya fueron mencionados, y a eso se refiere la triangulación de los métodos. Luego tenemos el análisis de los datos cualitativos. Como sabemos, la recolección y los análisis ocurren en paralelo y pues más que nada el análisis no es completamente uniforme, ya que pues cada estudio, cada investigación tiene un esquema peculiar. Eh, Varios autores pudieron llegar a la conclusión de que existen más de 20 tipos de análisis cualitativos. Entre estos podemos encontrar lo que son los análisis de ay, se me olvidó. Se encuentran varios que son como varios enfoques que nosotros podemos tomar de varias maneras,
como les estaba diciendo, entre estas encontramos los análisis narrativos, semióticos, también se encuentran los argumentativos y los de discusión. Estos pues solamente son 4, se encuentran muchos más. Esto sería todo, muchas gracias. Ok, entonces dándole continuidad a lo que le decía la compañera, me voy a permitir a compartir y ahorita les muestro la presentación. No sé si ya se ve. Sí, compañero. Entonces, siguiendo con lo que es el capítulo 13 de la recolección de datos y análisis de los datos de la ruta cualitativa, de siempre tomando en cuenta que es de la metodología de la investigación, vamos a tomar en cuenta de que nos va a mostrar un proceso de análisis de datos cualitativos. Esto en base a una revisión de datos. Sampieri nos hace una referencia muy constante en esta ruta, ya que conforme a lo que es recolectado, esto será obtenido por una forma de información específica. Tenemos que tener en cuenta de que esto va a tener una evaluación y que también al momento de evaluar estos datos da una forma ideal de contabilizar, obtener la información que ya se estaba obtenida, por decirlo así, en una investigación. En este campo se puede tener la revisión de los objetos, así como también la organización del propio material. Dándonos cuenta en este sentido, va a funcionar como tal en una revisión constante de análisis, teniendo en cuenta que es un proceso siempre de análisis cualitativo y que va a evaluar una información de un panorama completo o bien sea de exploración, teniendo un sentido general de los materiales que fueron recabados. En este sentido es muy importante tener en cuenta de que al ser una situación de investigación, siempre se tiene que tener una revisión constante de los datos. Esta puede ser constante desde el inicio de la investigación o desde que esta misma va a contemplar todo lo que va a tener como una situación inicial conforme a la idea cualitativa que tiene sus propias categorías. Puede comprender un fenómeno o también teoría para resolver los problemas, pero que se enfoca como tal en una revisión total que va a dar inicio a una recolección pictórica o cualitativa de análisis, porque por lo general son relacionadas con lo que se concibe en el momento de la investigación. Aquí hay que tener en cuenta que Sampieri nos va a presentar una situación muy constante de que va a tener una forma de escrutinio para saber cómo la propia revisión de los datos va a dar una forma de transmisión pictórica o por decirlo así, al referirnos a esto, va a tener una relación bastante constante en lo que va a ser el análisis de desarrollo o la forma en que se está dando a entender y dando a prometer una investigación bastante compleja. Teniendo en cuenta que al tener este análisis o revisión va a dar o va a tener un desarrollo constante en los fenómenos, por decirlo así, que se catalogan en ese sentido, pero que va a tener una situación muy constante y de desarrollo específico, en donde, permítame, creo que se dejó de compartir. Bueno, para continuar mientras vuelvo a colocar las diapositivas, estamos hablando que la recolección de datos es muy importante para tratar de hablar este tema. Específicamente tenemos que tener en cuenta que va a mostrar siempre el desarrollo de la investigación como tal, que es importante saberlo, pero que también va a dar un espacio, por decirlo así, de lo que no se tiene, para poder tener un control, si lo tomamos en esta situación, de lo que se quiere dar a entender. Entonces, sabiendo esto,
podemos decir ya más constantemente que vamos a tener una situación o de desarrollo, bien sea, y que nos va a dar las siguientes condiciones. La recolección de datos, que da la revisión de los datos y que organiza los datos. Preliminarmente se tiene este esquema que nos muestra Sampieri, pero que nos va a dar una codificación abierta, ya que al tener los primeros datos, que son la prerevisión y la organización de los mismos, esto nos va a guiar a lo que es la codificación abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a mostrar unas unidades de comparación específica y que va a mostrar un desarrollo siempre en la investigación. Siempre hablando de una investigación, ¿verdad? Ya que aquí ya el capítulo 13 nos va a guiar más o menos de una forma contextual, si lo queremos tener así, de cómo va generándose. Luego de eso van a venir la definición del análisis de los resultados, o incluso aquí puede haber una pre o anterior de la misma, que fueron habladas durante los primeros capítulos. La preparación de los datos para el análisis son el complemento de que esto, lo que tenemos acá como investigación, nos va a dar el resultado de lo del análisis y de la decodificación abierta, que va a tener en un sentido bastante común y de desarrollo. Esto nos va a dar también una forma de descripción o de ilustrar las categorías de desarrollo, que como podemos ver se van sustituyendo, se van complementando conforme a lo que se tiene en la investigación. La codificación de esta misma nos van a dar a otras dos, que va a ser la axial y la selectiva, que se manejan en un entorno complejo. Puede ser que sin esta categoría no vamos a tener la comprensión de lo que se quiere hablar. Generalmente en esta situación se tiene también la hipótesis y la explicación de las teorías que constantemente van a demostrar un desarrollo específico de lo que se quiere investigar y de la evaluación de rigor que vamos a tener en cuenta. Entonces, este mapa conceptual que nos presenta aquí en el capítulo 13 nos quiere dar a entender cómo la recolección de datos en principio va a desarrollar a que ésta se vaya alternando o codificando también para las diferentes formas. De esto nos va a tirar a la bitácora de análisis. La bitácora de análisis tiene una función bastante importante, puesto que sin esta situación no se puede investigar el proceso. Esto incluye sus propias reacciones, sus propias ideas y fundamentalmente anotaciones sobre el método que se va a utilizar. Aquí tengo la descripción, pero como tal les voy a decir que la bitácora de análisis va teniendo, por decirlo así, un desarrollo conforme a lo que nosotros tenemos. Una bitácora normal no tendría lo que sería lo analítico. Aquí se nos presenta ya como una investigación cualitativa lo que es el análisis y que tiene como cuestionamiento importante las diferentes virtudes o, por decir así, los problemas o aspectos, por decirlo así, que queremos abordar y que se fueron implementando durante los capítulos anteriores que hemos visto este desarrollo del libro. Sampieri nos va a poner aquí una situación bastante interesante, ya que la bitácora normalmente puede ser de un desarrollo complejo por hipótesis, categorías o el mismo surgimiento y anotaciones de credibilidad, por decirlo así, pero que a lo largo de que sabiendo que esta edición nueva, la que estamos desarrollando, incluye también lo que es la bitácora de análisis virtual, también va a ser muy importante mencionarlo aquí, ya que también ya incluye la virtualidad y lo que esta va a desarrollar como su bitácora. Esto va a tener una recolección también en los análisis de la ruta cualitativa, teniendo al investigador que revisa todo el material en conjunto, o sea, lo que se va a tener, los datos que nos ofrece, lo que nos va a ejercer como investigación, y también el investigador que identifica o muestra el tipo de segmento en una forma de documentos en línea, párrafos o fotografías, teniendo en cuenta de que esto ya es una forma concreta de poder decir cómo va a desarrollarse la investigación. También nos va a dar a que el investigador comienza a codificar y a evaluar las unidades a su propio análisis, pero que también al momento de presentar la misma codificación se va a poder dar un desarrollo de la misma, o sea, de que nosotros vamos a tener también un criterio propio y que el mismo que investiga va a tener su propio criterio, pero que siempre se va a tener en una unidad de análisis compleja y de forma específica, lo que nos va a dar una investigación sólida y única o incluso específica en cambiar una unidad por otra, pero que tiene un desarrollo meramente cualitativo y cuantitativa que puedes tener en cuenta.
Pero hablando de esta ruta cualitativa, este desarrollo va a ser que el investigador proceda a tener una forma de identificar por segmentos y que tiene un estándar de datos específicos. Al tener en cuenta esto, nos va a mandar también a que la codificación específica del desarrollo social o lírico, si lo quieren tomar así, nos va a dar el segmento específico de desarrollo social, que es lo que habíamos hablado nuevamente aquí, en lo que puede estar teniendo en cuenta. Nuevamente nos va a decir Sampieri de que al tener esto específicamente comprendido, diciéndolo así, por la investigación social que se tiene, va a tener un desarrollo en conjunto. La investigación siempre tiene una investigación conjunta a la recolección de los datos y el análisis, ya que sin datos o análisis no vamos a poder tener más investigación de la que ya se había hablado, por decirlo así, y que no se tiene una situación específica de desarrollo. Y para agilizarlo, decirlo así, la investigación identifica el tipo de segmento. Aquí hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de desarrollo que va a ejercer y que va a permitir que el formato de desarrollo tenga su propia forma específica de desarrollo, tanto social como específica de lo que quiere dar a entender. Tenemos que tener en cuenta que en esta complicación que nos pone aquí el propio libro y que nos va a dar a entender cómo Sampieri en su propia formación de desarrollo específico va a tener como el análisis en sí va a tener una situación contemporánea o incluso específica. Eh, Teniendo en cuenta esto, vamos a poder decir que también se va a tener la codificación abierta. ¿Qué quiere decir esto? Al terminar los códigos o a la codificación específica surgen los datos más específicos. La revisión constante que esto va a dar un desarrollo en general o de sentido común. Las cuestiones que significan o incluso el análisis que se dé constantemente a la decisión va a dar paso a que se tenga una codificación abierta. Sin estos pasos no se va a poder tener una situación de desarrollo compleja de lo que se quiere investigar. En esta situación podemos tener en cuenta los cuestionamientos, lo que significa, a lo que se refiere o a lo que quiere decir, pero siempre tomando en cuenta de que si esto no se aplica de la manera en como debe ser aplicada, que es de una forma constante o incluso cualitativa, que siempre va a surgir el título, ¿verdad? No se va a tener un desarrollo específico. Los diferentes ejemplos y categorías que nos va a dar la decodificación, que es lo que nos traslada a lo que ya tenemos nosotros, va a hacer que se tenga un sentido común y un determinado análisis esencial para la constante toma de decisiones que nos va a dar la identificación del sistema de desarrollo de lo que va a ser la investigación. Tomando en cuenta de que el capítulo 13 aquí nos va a hacer una forma de explicarnos poco a poco cómo puede ser. La decodificación abierta tiene sus propias normas, así también sus propios cuestionamientos, y que se va a dar en cuenta por lo que se tiene en relación. Por decirlo así, sin codificación abierta también no se puede tener el desarrollo de las demás partes de lo que nos quiere dar a entender el propio libro o incluso Sampieri en esta situación. Luego de esto vamos a tener las técnicas que son para generar las categorías de cuándo nos cuesta hacer el trabajo. En esta situación vamos a tener en cuenta que algunas técnicas para generar estas categorías nos cuesta trabajo hacerlas antes de revisar las técnicas, generar los fundamentos, las categorías y todo esto. Aquí hay que tener en cuenta de que el propio libro nos va mostrando una forma o un esquema de cómo esto va a ser, teniendo una lista de temas y también cómo estos tienen un común y cómo se repiten, cuál es lo más distintivo y los agrupamientos de lo que puede ser agrupado o no. Este formato nos va a dar una tecnicidad, diciéndolo así, ¿verdad? Ya en una forma superior, para poder anotar temáticas de un formato más complejo al que ya conocemos.
Este formato que se presenta aquí es muy interesante, ya que se nos va a mostrar, por decir así, por secciones o cuadros, similar a un cuadro comparativo, pero que muestra la lista de temas y cómo nosotros los vamos argumentando conforme su desarrollo social. De igual manera, las técnicas de escrutinio se van a dividir en tres, en la repetición, los conceptos locales y la metáfora analógica, que luego de estas van a surgir las otras dos, que en total van a ser 5, y que sin metáfora no vamos a tener las transiciones de cambio, y sin las transiciones de cambio no se tiene una similitud y diferenciar de lo que se quiere dar en el porcentaje de investigación verbal. Estas tres técnicas van a hacer el escrutinio de una forma muy compleja y específica, ya que sin ellas no podemos tener un desarrollo total, pero que sin la recepción no se tienen los conceptos locales. Y teniendo en cuenta que sin los conceptos locales no se va a poder tener el desarrollo de las similitudes o incluso de las transiciones de cambios que ocurren durante esta situación. Constituye categorías y las constituye, y que vamos viendo de que desde los diferentes perspectivas o incluso códigos que nos van a dar, va a tener un desarrollo más complejo o menos, siempre hablando de lo que la investigación nos va a dar, dependiendo del tema cualitativo o cuantitativo que se habló, ¿verdad? Que cambia, pero que aquí nos muestra que son técnicas bastante evaluadas y que se van desarrollando de manera constante y que una depende de la otra y que no va a haber un cambio específico. Ya casi en esta herramienta también podemos tener la tecnología y las herramientas a utilizar, pero que se van a dividir en dos, bien sea la corte y la clasificación y la lista de términos de la palabra del contexto. PCC, entre comillas, ¿verdad? Para identificar palabras o incluso el desarrollo de las mismas. Esta tecnología de herramientas sería como agrupar los objetos que nos resguardan y que nos dan la forma del programa para el análisis. Es importante mencionarlo porque esto también surge luego de lo que se habló en los primeros capítulos y que se habla en el capítulo 12 y que se le da seguimiento en para darnos cuenta de que las 3 décadas que hacían el desarrollo de este conocimiento nos va a dar una situación de lista de términos o palabras claves importantes para la tecnología de herramientas. Aquí no se puede trascender más, ya que es lo que sigue y lo que se va desarrollando. Luego ya casi también en el desarrollo sale la selección de las técnicas. De ninguna forma podemos olvidar también la descripción o las ilustraciones de las categorías producidas de la codificación abierta. Esta situación por sí misma mejora la otra de una forma específica. Mantiene la forma de volumen de datos, los números y los tipos de categorías, así también genera lo que nosotros recomendamos. Teniendo en cuenta que también esto va evaluado y va de la mano de lo que se menciona del capítulo número 12 y que va dando su desarrollo de una forma cualitativa que podrán encontrarse de una forma clasificada o de desarrollo. Aquí también tenemos que hacer mención de que la selección de técnicas no influye como tal en el desarrollo de esta, pero que nos va a dar una ruta diacrática, como nos lo dice ahí en la lectura, y que si nos podemos dar cuenta ahí, se nos va a presentar una figura donde se desarrolla o se nos va a dar unos recursos céntricos que se pueden tener en un formato bien sea de línea o un formato presencial. La descripción e ilustraciones también generan un descubrimiento de categorías esenciales y que han estado presentes en el desarrollo de diferentes situaciones, incluyendo el planteamiento de problema, que es muy necesario tener en cuenta esto porque es algo que se genera desde un primer inicio y que termina con términos o palabras o frases sumamente mencionadas en sus sinónimos, o incluso teniendo en cuenta la recolección de análisis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se ve un desarrollo constante en lo que se quiere dar a entender. Ya casi también tenemos la codificación axial o la codificación específica de lo que se quiere hablar. Esta implica describir las categorías más importantes o incluso los términos de frecuencia de las anteriormente mencionadas. Aquí se nos muestra un esquema con las razones y categorías producidas. En este caso, este es un esquema de ejemplo, pero que aquí, dependiendo de la investigación, va a cambiar. La frecuencia y las emociones
varían conforme la situación o investigación hecha. Este esquema es muy importante y ha sido de gran ayuda, y que incluso nosotros lo hemos aplicado en este trabajo que hemos estado trabajando en clase, para medir la frecuencia incluso de lo que se fue el trabajo de campo. Aquí también se nos va a mostrar las categorías que se pueden dividir en un segmento, en unidades de segmento, o incluso las propias categorías 3, que nos van a dar un esquema muy importante, que al tener una categoría que se puede denominar categoría 1, categoría 2 o categoría 3, o incluso con los títulos que nos van a dar a medida de que surja la investigación compleja. Entonces, estos esquemas son importantes. Sampieri nos pone esta tabla eh, para una forma de muestreo específico de cómo esto puede estar representado en una investigación, ya de una manera más compleja, o incluso más esencial, para que se tenga una codificación específica. Ya casi teniendo en cuenta esto, nos tira ya casi lo que es lo último, que va a ser la codificación selectiva. La codificación selectiva hasta ahora codifica los datos del material en un primer segmento para dar una codificación abierta, para luego dar una evaluación de unidades que nos va a permitir un análisis mediante reglas y una forma de categoría esencial, lo visto anteriormente, pero que al tener en cuenta que a realizar un sistema de análisis inductivo o incluso progresivo, es probable que haya una forma de tema de categoría, bien sea unitaria o bien sea compleja. Aquí se van a mostrar en esta parte del capítulo 13 las diferentes figuras o formatos que como ustedes lo quieran tomar, que nos van a dar una explicación muy específica de cómo va a ser el desarrollo, pero que también, teniendo en cuenta de que la sexta edición de este libro nos hace mención de ya lo que es la virtualidad, entonces aquí también se puede aplicar en una forma virtual, o incluso de una forma presencial, que es como ahora se está trabajando. Esta codificación axial completa un análisis de forma selectiva, si lo queremos tomar así, que determina las propias codificaciones, y que se va a realizar en torno a la siguiente figura que vemos presentada aquí: la revisión general de datos, dividir los datos, codificar las unidades, reducir la forma de las categorías, agrupar las categorías de los temas, que luego nos va a dar una forma tanto descendente como ascendente de la gran cantidad de los datos de textos, los varios segmentos de datos, los códigos de resultados y los códigos reducidos que se vieron en la tabla anterior, y que nos va a dar la propia explicación. Entonces, este capítulo se enfoca bastante en darnos a entender cómo nosotros podemos desarrollar esta investigación, tanto con los pasos que se nos implementan ahí, que nosotros podemos darle nuestra propia esencia o incluso formalidad al trabajo que se quiere realizar, siempre variando conforme el tema que se tenga, ya que no se puede decir que una codificación selectiva va a ser igual a una investigación cuantitativa, cualitativa, o incluso igual, pero que se va a tener una similitud, pero que va variando conforme lo que nosotros queremos dar a entender. Tomando en cuenta esto, ya casi para finalizar, podemos decir también que es importante mencionar los diferentes pasos que se nos muestran: la codificación, la forma axial, y los códigos reducidos, que los códigos reducidos, como les había mencionado, son los datos específicos de los temas adquiridos, que normalmente se pueden expresar por números, o incluso por categorías o gráficas o porcentajes de por ciento, dependiendo la cantidad o magnitud de la investigación, también sabiendo su delimitación, ¿verdad? Sabiendo que pueden existir investigaciones que se desarrollen en un grupo de personas de 10, o incluso con delimitaciones a una ciudad, a un país o incluso a una sociedad, que pueden tardar de 1 a incluso 10 años, y que incluso investigaciones que su propio autor ya falleció, y que su discípulo o incluso mentores le siguen dando desarrollo para tener una investigación que ha durado bastante tiempo. Por mi parte, es muy importante mencionar esto,
Y que con esto yo concluyo y le dejo el paso a la siguiente compañera para que continúe lo que es el desarrollo del capítulo número 3. Sí, buenas noches, solo si me podrías presentar, por favor, la pantalla. Ok, gracias. Yo comienzo con lo último del capítulo 13, que es la generación de hipótesis. Esta parte de la investigación básicamente es analizar y desglosar todo el trabajo de investigación realizado. Es la parte donde comenzamos a entrelazar categorías y temas y recopilar más que todo todos los datos recaudados de la investigación. Continúo con las herramientas, que las herramientas son las que podemos usar para esta parte esencial del trabajo, aunque existen diferentes herramientas que nos pueden ayudar a organizar nuestros datos. Podemos usar los que son los mapas conceptuales y diagramas de conjuntos. De estos existen diferentes clases, como lo son los históricos, sociales y racionales, por mencionar algunos. Y sobra decir que estos van enfocados en explicar o demostrar puntos específicos de la investigación. También continúo con explicar cuándo debemos dejar de recolectar y analizar datos. Es claro que en una investigación, pues hay dos indicadores fundamentales, que son cuando ya no encontramos información novedosa y pues se ha saturado la categoría y en realidad ya no podemos aportar como algo más a la investigación. Y como segundo indicador tenemos que al momento de haber podido solucionar la problemática o ya hayamos contestado al planteamiento del problema. Continúo con los programas de computadora que existen para análisis de datos y son Atlas T, Ethnograph, En Vivo, Decision Explorer, entre otros. Estos programas únicamente son de ayuda y son más que todo auxiliares para nuestra investigación. Estos programas no podrán sustituir como tal nuestro análisis como investigadores. Como mencioné antes, esto es solo de ayuda. También existe la evaluación de calidad o rigor del estudio cualitativo. Esta subetapa de la generación de hipótesis se centra en revisar a detalle la información del trabajo y ver si se cumplen todos los criterios o no. Aunque hay algunos investigadores que no están tan de acuerdo, pues es válido, ya que es vital evaluar la confiabilidad que podemos tener en la información y si realmente tiene validez y objetividad. Finalmente está la credibilidad y se refiere que en esta etapa debemos confrontar la investigación como tal y si el investigador sumó realmente aportes al tema y si se ha completado o más que todo si se ha logrado captar el significado completo del tema. Eso sería todo y muchas gracias. Con esto finalizaríamos lo que es el capítulo 11, 12 y 13 del parcial, esperando que se haya comprendido de la mejor manera. Nos despedimos, somos el Grupo X y muchas gracias.